amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, hoy la primera plana del diario Últimas Noticias nos trae una afirmación que hizo ayer el señor Mauro Moros en rueda de prensa. Ayer el señor Mauro Moros convocó a una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales. Por cierto, le vino con una retrechería, con una insistencia a un periodista venezolano que trabaja en la agencia Fran Press, y el periodista venezolano le dio una clase de decencia, una clase de altura, una clase de profesionalismo. El periodista venezolano le hizo 3 preguntas absolutamente pertinentes todas. Entre ellas, le preguntó por el tema de los bomberos detenidos en Mérida por haber realizado un video humorístico con expresiones satíricas hacia su persona. La respuesta de Maduro fue: ¿tú crees que ese es un tema de tanta altura para tratarlo en una rueda de prensa internacional? Sí lo es, Maduro, sí lo es. La violación de un derecho humano es un tema de principalísima importancia para tratar en escenario, sobre todo cuando se tiene al frente a la persona que fue aludida precisamente por ese video. ¿Me entiende? Precisamente por eso. Claro que lo fue. Entonces la respuesta del señor Maduro fue una respuesta, repito, insolente e irrespetuosa, y recibió en contestación una clase de decencia y de dignidad por parte del periodista. Bueno, así las cosas. En esa rueda de prensa también el señor Maduro se permitió la siguiente afirmación, que es, por cierto, primera plana en el pasquín oficialista Últimas Noticias. Dijo que la conspiración no se detiene y que hay un general golpista que se está moviendo por el Caribe. Mira, Maduro, te lo voy a decir de manera clara. Hay un general desestabilizador que se está moviendo no en el Caribe, no en el Caribe, se está moviendo aquí, en Venezuela, en las calles, en las oficinas públicas, en todas partes. Ese es un general desestabilizador. Ese general es el hambre, porque aquí en Venezuela el hambre es general. Chicos, ayer protestaron los trabajadores del metro de Caracas. Tus trabajadores del metro de Caracas, ¿no recuerdas? Tú metiste bastante reposo allí en el metro de Caracas cuando estuviste en la nómina de esa institución, cuando por cierto funcionaba bien. Bueno, los trabajadores del metro de Caracas ayer hicieron una protesta pública. Los trabajadores de la Cancillería salieron, tomaron la calle, fueron allá a la vicepresidencia, fueron atropellados por la Guardia Nacional. Los trabajadores de la Cancillería, subrayo. Porque aquí, repito, el hambre es general. Y ese es el general más desestabilizador de todos. Como consecuencia de eso, hoy va a haber una jornada de protesta nacional convocada por diferentes gremios y sindicatos de base, en protesta además específicamente por la política salarial del paquetazo rojo que Maduro anunció hace ya un poquito más de un mes. Vamos a conversar de inmediato con dirigentes gremiales y dirigentes sindicales para que nos hablen acerca de cuál es el perfil y cuáles son los objetivos de esta protesta. Tenemos en línea a la profesora Keta Estefania. Ella es directiva nacional de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, uno de los gremios más combativos de este país. Keta, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Repito, ¿cuál es el perfil de la actividad que está prevista para hoy? Te escuchamos. Sí, buenos días a toda la audiencia. Nosotros estamos convocando esta actividad por iniciativa del Intergremial de la Salud
acompañada por las distintas organizaciones que hacen vida en la Unidad de Acción Sindical y Gremial. Es una concentración que se va a realizar simultánea, la protesta de carácter nacional, y son concentraciones simultáneas en los distintos centros de salud del país. Aquí en Caracas estamos llamando a que nos sumemos todos, pueden ir al Algodonal, por ejemplo, ahí va a estar la Intergremial de la Salud, para participar con los profesores universitarios. Nosotros estamos convocando en la plaza descubierta del rectorado y de ahí nos vamos a movilizar. La idea es la defensa, en primer lugar, del derecho a convenir las condiciones de trabajo y remuneración. No puede el gobierno unilateralmente establecer tablas salariales. Las tablas salariales son resultado de discusiones de años, de contratos colectivos, y solo pueden ser modificadas con el concurso, con la participación directa de los sindicatos legítimos electos por su base, de las federaciones, de los gremios. No puede ser que una macolla del gobierno, una cúpula podrida se siente a determinar qué es lo que usted debe ganar y con decisiones muy graves en este caso, como es la eliminación de derechos y como es la eliminación de distancia entre los distintos escalafones en las tablas salariales. En segundo lugar, es la defensa de los derechos progresivos, es decir, los derechos laborales son progresivos. Eso significa que no pueden ser modificados, no pueden ser eliminados por ningún gobierno. Y la Constitución es clara en eso, por ninguna ley pueden ser modificados, ni siquiera por ninguna ley. Entonces, por ejemplo, cuando eliminan la aplicación de la unidad tributaria a un conjunto de primas, por ejemplo, en el caso del sector universitario, eso es ilegal porque ya está establecida ese beneficio en unidades tributarias, y el sentido de eso es una conquista de los universitarios, y el sentido de esa conquista es que el beneficio se mueva con la unidad tributaria, porque la unidad tributaria se mueve, y eso es fundamental en estos momentos de hiperinflación, porque los beneficios establecidos nominalmente a la semana ya perdieron absolutamente su valor, porque en Venezuela los precios están subiendo tan aceleradamente que uno no puede convenir beneficios en términos nominales, tiene que moverse, y se mueven con la unidad tributaria como un principio ya conquistado por los trabajadores que el gobierno no puede eliminar de un plumazo. O la base de los salarios, en algunas convenciones está establecida en salarios mínimos, en número de salarios mínimos. El gobierno ha llevado a todo el mundo a salario mínimo y pretende que todo el mundo gane igual. Eso viola la Constitución, eso viola los derechos de los venezolanos. Nosotros estamos llamando allá no solamente a los sectores laborales, estamos llamando a todos los venezolanos, porque aquí lo que se está haciendo es la violación de los derechos individuales de todos los ciudadanos, de todos los venezolanos por parte del gobierno nacional. Eso es un proyecto que ellos están cocinando en la constituyente, eliminar los derechos individuales de hecho, en nombre de unos supuestos derechos colectivos que simplemente significan que todo lo decide el gobierno nacional. Una forma inclusive de elecciones que sea, bueno, como eligieron ese mamotreto, que es una cosa que viola completamente el derecho de una persona a un voto, es decir, tu derecho de tu voto, que es individual. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es funcionando como si esa constitución que ellos están redactando también a hurtadillas, también a escondidas, fuera ya la constitución vigente en Venezuela. La constitución venezolana es la del 99, ahí están establecidos claramente los derechos sociales, los derechos ciudadanos, políticos de los venezolanos, y nosotros tenemos que salir a defenderlos. Si los venezolanos tenemos que salir a defender nuestros derechos, no va a venir ningún líder, no va a venir ningún partido, no va a venir ningún marciano a resolver los problemas nuestros. Cada uno de nosotros tiene que salir a defender sus derechos, porque en eso se nos está yendo la vida. Nosotros tenemos realmente una emergencia grave de carácter social, humano en el país, en términos de la salud, que es la que está motorizando, y no es casual que es la que esté motorizando estas protestas, porque la gente se enferma y se muere. Hay un tema de alimentación, de desnutrición, de niños desnutridos que ya, aun cuando logremos resolver el tema inmediato de la alimentación, no vas a poder revertir ya los efectos de
esa desnutrición en los niños, que han muerto niños inclusive por la situación de desnutrición. Todo eso tiene que ver con el ingreso familiar. El gobierno está liquidando el ingreso familiar como fuente fundamental, de acceso a los bienes y a los servicios esenciales para la vida. Por eso es que FAPU insiste, y el sector salud nos ha acompañado de eso, insistimos en que la base de las tablas debe ser, de todas las tablas del sector público y privado, debe ser la canasta básica. Es decir, la economía en Venezuela debe organizarse de manera tal, y la sociedad de manera tal, que se entienda que el factor trabajo es un factor fundamental que hay que reponer, y que por lo tanto se debe pagar por el costo mínimo de acceso de la familia a los bienes y servicios básicos para la supervivencia. Entonces, movilizamos llamados a toda la población a participar en esta protesta del día de hoy. Nosotros el viernes nos vamos a reunir nuevamente con todos los sectores en una reunión intersectorial que se va a producir en el Colegio de Ingenieros. El lunes vamos al aula magna, el sábado de la próxima semana hacemos un encuentro ya de carácter nacional con los distintos sectores laborales. Estamos acordando los planes de lucha intersectorial y regionalmente, y nosotros insistimos en que es fundamental que el venezolano se movilice a defender su derecho. Esqueta, queremos agradecerte que nos dejes esta información, es muy valiosa en relación a lo que va a ocurrir el día de hoy y lo que va a ocurrir en días subsiguientes. Tenemos en línea ahora a Pablo Zambrano. Ya nos decía la profesora Keta Estefani de FAPU que el sector salud va a ser la columna vertebral de la protesta de hoy. Pablo, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué estaría previsto en el área de la Gran Caracas, específicamente en el marco de esta protesta de hoy? Te escuchamos. Buenos días, Chu, gracias por el contacto. La ventana de los trabajadores, tu programa. Nos hemos puesto de acuerdo, pues, distintos gremios, sindicatos, ante esta situación que se nos presenta antidemocrática, porque tenemos que decirlo con mucha claridad, por parte del gobierno de Maduro, donde vía resolución nos elimina cláusulas económicas históricas de las contrataciones colectivas. Ya ni siquiera tuvo el tupé, porque él es un tipo que viene del movimiento sindical, entonces sabe que lo que está haciendo está mal, y por supuesto nos ha eliminado cláusulas como el transporte. Imagínate tú que es una prima histórica de los trabajadores y que está en todos los contratos colectivos. Además de esto, estrechó a través de las escalas, que quiero decir que las escalas salariales de sueldo son para los empleados y los profesionales, y el tabulador es para los obreros. Entonces, te pongo un ejemplo en el caso de los obreros. Nuestro tabulador tenía una diferencia entre grado y grado del 6%, del 1 al 10, y él lo llevó ahora al 2%. Igualmente, en forma vertical tenía una diferenciación del 20% y también la llevó al 2%. O sea que así de un plumazo nos transformó la forma de pago que veníamos recibiendo los obreros del Estado, y lo mismo aplicó en la escala de sueldos y salarios del personal profesional y empleado. Pero más allá de esto, extendió esta escala y tabulador a las empresas del Estado como Corpolé, los telefónicos, las empresas básicas del Estado, que inclusive las básicas tenían un 16.5 más un 25, y ahí comenzaban sus tabuladores calculados desde el salario mínimo. O sea que nadie ganaba salario mínimo en las empresas básicas de Guañada, que por cierto han sido abandonadas por el gobierno. Entonces esta situación amerita pues que todos los trabajadores nos activemos. No solamente estamos en el sector salud, ya lo dijo mi hermana Keta Estefani, estamos los trabajadores del país reaccionando ante la violación de la Ley Orgánica del Trabajo, de la Constitución Nacional. Están permanentemente fuera de la Constitución, en este caso los gobernantes en este momento. No les importa violar y abusar del poder para cercenar derechos consagrados y conquistas históricas de la clase trabajadora. El día de hoy vamos a protestar en los distintos centros de salud, igualito
tenemos contacto con los compañeros de la Cancillería, los compañeros del metro, los compañeros eléctricos, los compañeros del sindicato telefónico, o sea, los profesores universitarios, los maestros. Estamos articulando y hoy es el primer ensayo de la lucha que viene de la Unión Nacional de todos los trabajadores del país a fin de dar respuesta al abuso constante del gobierno Nicolás Maduro. Es una jornada de protesta el día de hoy y como lo dijo Queta, posteriormente vienen otras reuniones y acciones porque los trabajadores venezolanos no podemos permitir que el gobierno siga haciendo lo que le da la gana. Te agradecemos profundamente que nos hayas dado estos datos. Ahora hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Porque por mucho que uno ha conocido agentes patronales infiltrados en el movimiento sindical, por mucho que uno ha conocido esquiroles y sujetos que son esencialmente eso, pues representantes del patrono y no líderes sindicales, yo nunca había visto una declaración como la que suministró el señor Will Rangel. Will Rangel es el comisario político que tiene el oficialismo dentro del movimiento sindical petrolero. Will Rangel dijo nada más y nada menos que, bueno, los militares deben ganar más porque ellos trabajan más que nadie. Algo así dijo el señor Will Rangel, para sorpresa mía, repito, integrante del movimiento sindical petrolero, porque justamente son los trabajadores del petróleo los que generan la renta de prácticamente nuestro único producto de exportación como es el petróleo. Ya sabemos que este gobierno en 20 años ha destruido todo el resto de la economía y casi ha logrado destruir también PDVSA. Por eso tenemos en línea a Iván Freites. Esta protesta de hoy, si bien tiene como columna vertebral el sector salud, trasciende a otros sectores, entre ellos el sector petrolero. Iván, muy buenos días. ¿De qué manera procesas tú, de qué manera digiere el movimiento sindical esa declaración de Will Rangel y de qué forma van a participar en la protesta de hoy? Te escuchamos. Bueno, buenos días, saludos a todos. Un honor estar nuevamente con ustedes, Chugo, a tu gran programa que he escuchado por cientos de miles de personas. Bueno, nosotros ahorita estamos en un proceso de descomposición y de ataque contra las conquistas que tenemos los trabajadores a través de la historia. Hablando de historia, desde el año 36 hubo en el país la primera gran huelga petrolera. La huelga es el génesis del movimiento sindical en Venezuela. Se funda el SUEP en Cabimas, Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de Cabimas, y allí se logran establecer un aumento de $1 para ese momento, tener agua potable en las áreas petroleras del país. Se logra el derecho a huelga, se hace una ley del trabajo. Luego, a través de las luchas, en el año 46 se hace la primera convención colectiva petrolera, fue la primera convención colectiva en Venezuela. Esto se hizo con las transnacionales. En el año 47 se funda la Confederación Venezolana de Trabajadores, antes de ser CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, en el año 69 se firma la primera acta convenio para el sector educativo del país. En 1970 se crea la ley de carrera administrativa. Todas están en el sector público, la empresa del Estado, el sector público, no permitían que los empleados públicos tuvieran huelga, que tuvieran derecho. Bueno, este derecho a huelga, este derecho al reclamo, a la defensa de las conquistas de los trabajadores, fue una imposición de los trabajadores en sus manifestaciones en las empresas públicas, privadas, empresas del Estado. A partir de 1970 empieza una carrera
de logros a nivel de todos los trabajadores en Venezuela, y en los años 80 se firma la primera convención colectiva del sector público en el país. Es decir, esto no han sido regalos de nadie, esto no han sido conquistas que nos han regalado los patronos. Los trabajadores petroleros hemos sido los principales afectados, y se tomó como sector para desmejorar un país. En el año 2002-2003 empieza la persecución contra los trabajadores petroleros, y de allí se impone a un señor que tú lo acabas de nombrar. Él y su cuerda de bandidos lo imponen en Petróleos de Venezuela, y de allí empieza el desmejoramiento, el desmantelamiento de la principal convención colectiva en el sector laboral de Venezuela. Empiezan a quitar los beneficios como la meritocracia, el comisariato, el plan de vivienda, las escuelas, la salud, la jubilación. Todos esos beneficios son desmantelados con un criterio muy primordial, que la gente tiene que saberlo. Esto no es un plan que se estaba aplicando solamente en Venezuela, o que no se había aplicado nunca. No, este es un plan cubano. El plan cubano de establecer igualdad hacia abajo. Me llaman los trabajadores y dicen: mira, cobré igual que el obrero. Me llamó un jefe allá en la refinería de Amuay, me dice: Iván, ¿cuándo termina esto? Cobré igual que un operador de planta. Esto no había pasado nunca. Entonces, la igualdad hacia abajo es un plan cubano que se estableció en Cuba y que lo quieren aplicar en Venezuela. Es por ello que nosotros le decimos a todos los trabajadores, le decimos a todo el país: la Constitución del año 99, en su artículo 89, habla de la progresividad de los derechos. En su artículo 91 habla de el salario básico, que debe ser calculado teniendo como referencia el coste de la canasta básica. Y para agosto ya el coste de la canasta básica estaba previsto 4.500 millones de bolívares fuertes. El artículo 95, la libertad sindical. El artículo 96, la convención colectiva. Y el artículo 97, el derecho a huelga. Todo eso es constitucional. Se logró establecer en la Constitución del 99. Y nosotros tenemos que defender nuestros derechos. ¿Cómo se defienden nuestros derechos? En unidad nacional. Todos los sectores están siendo afectados. Aquí no está siendo afectado un solo trabajador. No, aquí están siendo afectados los 30 millones de habitantes que estamos en Venezuela. Y nosotros tenemos que salir a evitar la conexión. Aló, Iván, ¿me escuchas? Aló, Iván, tenemos problemas en la conexión con Iván Freites. Vamos a tratar de reponer esta conexión con Iván cuando hagamos el balance también de esta jornada. Era Iván Freites, de los trabajadores petroleros, dándonos una panorámica de cómo estos derechos que hoy se están violando son consecuencia de la lucha histórica del movimiento obrero venezolano en sus diversos niveles. Nos habló de los trabajadores petroleros, por supuesto, pero también nos habló de la lucha de los maestros, nos habló de todo el esfuerzo de los trabajadores venezolanos para alcanzar un determinado perfil de reivindicaciones que ahora está siendo violentado de un plumazo por el gobierno de Nicolás Maduro, y eso es lo que origina la jornada de protesta del día de hoy. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión,
ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En días pasados tuvimos acá a Carlos Eduardo Albornoz, expresidente de FEDENAGA, explicando la gravísima situación que está ocurriendo en el Táchira. En el Táchira se están produciendo invasiones a unidades productivas, a fincas productivas, en estos momentos en los que en el país no hay alimentos, en estos momentos en los que el país no hay prácticamente un gramo de carne de res en ninguna carnicería del país. Bueno, resulta que hay unos tipos que están asaltando fincas productivas en materia precisamente de ganado bovino, nada más y nada menos, que es el caso de la finca La Unión, allá en Táchira. Sin embargo, esta situación tiene otras dimensiones, y esas dimensiones las está planteando la periodista Sebastiana Barraez, con la que tuvimos un contacto en hora más temprana. Escuchemos la entrevista que le hicimos a Sebastiana Barraez. Vamos a conversar de inmediato con la periodista Sebastiana Barraez. Hace algunas horas dimos por acá en este programa la información sobre el asalto a la finca La Unión. En aquella oportunidad, Carlos Eduardo Albornoz, el expresidente de FEDENAGA y actual presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, nos explicaba el impacto que tiene esta situación y situaciones como esta en el tema del abastecimiento, el tema de la carestía, entre otros problemas. Pero la periodista Sebastiana Barraez nos da otra dimensión del asunto. Existe la circunstancia determinada por la ubicación geográfica de la finca asaltada o en peligro. Está en realidad a muy escasa distancia de la frontera con Colombia, y eso la podría transformar, si es tomada por gente inescrupulosa, en una suerte de pasillo, tanto para el contrabando como para la subversión. Y al parecer, esa podría ser parte de las intenciones de los presuntos asaltantes, los presuntos invasores. Ayer, Sebastiana Barraez dedicó unas serie de 14 mensajes en la red social Twitter sobre lo que está ocurriendo en la finca La Unión, en el kilómetro 93 de la carretera entre La Fría y Oropé, allá en el estado Táchira. Tenemos en línea a Sebastiana Barraez. Sebastiana, ¿qué está ocurriendo allá y por qué? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un saludo para ti y para los oyentes. Lo que está sucediendo, y yo quiero hacer una serie de precisiones sobre la situación en la frontera, es que a causa de una serie de evidencias muy claras con la intervención de varias fincas, de varias unidades productivas, no me cabe duda que hay un plan en ejecución y un plan como política de Estado para la intervención de fincas a lo largo de la frontera colombo-venezolana, específicamente en sitios que son sumamente vulnerables y sumamente peligrosos por ser pasos hacia la frontera, hacia territorio colombiano. ¿Por qué es muy peligroso? Porque es que después de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los capos del narcotráfico han puesto el ojo en territorio venezolano para usarlo como sitios de procesamiento de droga, pero además de eso, con la intención de usar un corredor de tráfico de drogas con salida hacia el Caribe y después hacia Estados Unidos, que como sabemos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Ahora bien, la gente de la frontera, los habitantes de la frontera, sobre todo los productores, pues están siendo víctimas de esta situación y que se está notando con mucha claridad en la zona norte del estado Táchira, que precisamente hace límite con el sur del estado con el sur del lago de Maracaibo, y esta situación
es muy evidente con la presencia de grupos irregulares, por una parte la guerrilla colombiana y por otra parte ahora aparecen las fuerzas de acciones especiales de la Policía Nacional amparando a unos supuestos invasores que por cierto tienen acento caraqueño, lo cual evidencia, Chuo, que hay un plan armado de desocupación de unidades productivas a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana. Estamos conversando con Sebastiana Barraez, que nos está dando otra dimensión, otra visión de lo ya denunciado por los productores agropecuarios de la zona a través de voceros como Carlos Eduardo Albornoz. Nos da a Sebastiana Barraez parte de la explicación a algo que nos parecía sencillamente exótico, por así decirlo. Invasores transportados o escoltados por vehículos de lujo, por vehículos 4x4 negros con vidrios ahumados y en motos de alta cilindrada. Todo eso se pudo ver a través de fotografías y ahora esta parte de la explicación que nos da Sebastiana Barraez nos permite componer pues todo un cuadro extremadamente delicado. Sebastiana, estás hablando de algo extremadamente serio, nos estás hablando de un plan de desplazamiento. Esto va a generar desplazados. Los productores agrícolas habían hablado de hasta 71 fincas productivas que podrían ser objeto de una operación como esta. ¿Cuál es, a tu entender, el objetivo político, militar o económico que se persigue con esto? Mira, yo creo que es mi responsabilidad realmente advertir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al gobierno venezolano que las aventuras se están invirtiendo en el amparar a este tipo de invasiones son muy peligrosas, porque la frontera es un sitio extremadamente vulnerable. Nosotros, sencillamente estamos corriendo el riesgo de que una parte importante del territorio, es decir, parte importante del estado Zulia, del estado Táchira y del estado Apure, pues sencillamente termine siendo un territorio liberado en manos de irregulares armados, guerrilla y narcotráfico. Y lo digo con absoluta propiedad porque tengo además evidencias claras y las hemos señalado en las últimas semanas. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en los sectores del Catatumbo y de Cacigua el Cubo, específicamente en sectores como Caño Motilón y Caño 14, que en 2 semanas consecutivas el Ejército de Liberación Nacional, es decir, esta guerrilla colombiana que está en estos momentos en un supuesto acuerdo de paz con Colombia, ha desplazado a los productores de las zonas, a los dueños de fincas, los ha desplazado de su territorio, los ha sacado y ellos han ocupado ese territorio. Pero además de eso, hay sitios puntuales. El general Sabarce, el jefe de la red del Zulia, la semana pasada, indicó el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de droga en una zona, en las inmediaciones de una finca llamada La Bonita, del sector del Catatumbo. Lo que no dijo el general Sabarce es que esta finca, La Bonita, está en manos de paramilitares y que los dueños de esa finca fueron desalojados hace tiempo de ese territorio junto con otras fincas que ahora ocupan grupos paramilitares. Y a esto se le suma, y no es casual, que sencillamente tomando precisamente la carretera Machiques-Colón hacia la zona del Táchira, bajando a lo que es la llamada carretera panamericana, es decir, este sector de Michelena y Orope, pues está siendo desalojada en la Hacienda La Unión, que precisamente colinda allí con la línea fronteriza con Colombia. Pero además de eso, la semana pasada,
entre los días lunes y jueves se presentó un grupo también armado a un sector del municipio Ureña, no en la parte del poblado, sino en una zona, en las inmediaciones o en los alrededores del municipio Ureña, y allí se presentó también para hacer presencia y para decir que ellos van a ocupar ese territorio. Es decir, estamos hablando de que se está repitiendo estas acciones que me hacen concluir que no son hechos aislados, sino planificados para que guerrilla, grupos irregulares de paramilitares y invasores, que incluso algunos identifican, entre ellos integrantes de colectivos caraqueños, están haciendo presencia en territorio del sur del lago y del estado Táchira. Ahora que mencionas el tema de los colectivos caraqueños, es decir, de estos grupos irregulares, armados, paramilitares vinculados al oficialismo, debo recordarle a la audiencia que hace algunas semanas tú advertiste sobre un curioso desplazamiento de la FAES, de efectivos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional hacia la frontera. Eso causó extrañeza porque si había alguna alerta en la frontera, alguna precaución frente a algún movimiento de tropas del país vecino, lo correspondiente era movilizar a la Fuerza Armada, no a una fuerza policial como el FAES, y sobre todo a una fuerza policial que ya en los eventos en el Junquito, en los trágicos sucesos del Junquito, en los que resultó muerto Oscar Pérez y su grupo, se quedó evidenciado como dentro de esa fuerza hay elementos de estos grupos irregulares. ¿Qué explicación se puede dar desde el punto de vista profesional a la presencia de este cuerpo, repito, policial, no militar, en una situación tan delicada y en una zona tan álgida? Bueno, que precisamente lo que está sucediendo en la finca La Unión nos demuestra para qué enviaron el centenar de hombres de las Fuerzas de Acciones Especiales de FAE para la zona del Táchira. Es decir, sencillamente los están usando para implementar desalojos de las unidades productivas que colindan con la línea fronteriza con Colombia. Y precisamente yo creo que ahí es donde la población debe estar alerta, pero el gobierno venezolano y la Fuerza Armada Nacional, que es quien tiene la responsabilidad primaria de la defensa del territorio y la soberanía, porque aunque pretendan usar la excusa de pueblo y Fuerza Armada para defender el territorio, resulta que quienes tienen el monopolio de las armas en nuestro país es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal y como lo indica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo creo, y con todo respeto lo hago, yo creo que el general Padrino López, ministro de la Defensa, debe darle una explicación al país por lo que está sucediendo, porque hace semanas atrás, meses atrás, en una reunión del generalato de la Fuerza Armada, él les dijo que ellos no amparaban los grupos irregulares, llámense colectivos, paramilitares o guerrilla. Entonces, la Fuerza Armada no puede cumplir la promesa que le hizo el ministro de la Defensa a sus generales, o sencillamente hay una acción de complacencia ante acciones como las que se están cometiendo en nuestra frontera, en nuestro territorio, violando la soberanía, que se constituye en un acto de traición, de verdadera traición a la patria. Sebastiana, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 19 de septiembre. Era Sebastiana Barraez desde el Táchira haciendo este alerta importantísimo al gobierno, a la ciudadanía, a la Fuerza Armada Nacional, a todo aquel a quien le duela Venezuela. Quiero recordarle también a todos esos actores esa expresión de Cipriano Castro,
que muchas veces ha sido repetida por voceros de este gobierno o por el mismo fallecido presidente Chávez, aquello de que la planta insolente del extranjero intenta hollar el sagrado suelo de la patria. Pues señores, está pasando. Lo que ocurre es que esa planta insolente del extranjero no es la de un marín norteamericano, sino la de un guerrillero colombiano. Y eso al parecer está ocurriendo a pesar de todas esas promesas ardientes sobre la defensa del suelo nacional. Muchísimas gracias a Sebastián Abarráez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Vamos a La Fuerza es la Unión, y después de haber entrevistado a Sebastián Abarráez, que nos expuso toda esta situación terrible que está ocurriendo en la frontera occidental del país, en la frontera con Colombia, ahora nos vamos para la otra punta del país. Vamos a hablar acerca de lo que ocurre en Bolívar, lo que ocurrió en Amazonas, lo que ocurrió en Delta Macuro, unas inundaciones terribles ciertamente, que hay que decirlo, por un lado, el gobierno de alguna forma, o de muchas formas, cooperó activamente en el debilitamiento de la capacidad del Estado y de la sociedad venezolana para hacer frente a situaciones como esa. Y por otro lado, la ciudadanía, hay que reconocerlo, nosotros acá, desde esta humilde ventana, hicimos todo lo posible y entrevistamos a gente, a líderes de opinión de Tamacuro, de Amazonas, de Bolívar, pero hay que decirlo, pues quizás sea por el impacto de la crisis que nos acogota a todos, pero buena parte del país recibía la información de lo que estaba pasando en las inundaciones en el sur del país, como que si esas inundaciones fueran en Tailandia, pues como un espectáculo lejano. En estos días recientes, en estas horas recientes, conocí un documento muy importante emitido por un grupo de profesionales destacados venezolanos sobre este tema, el grupo Orinoco, y uno de los integrantes de este grupo es Arnoldo Gabaldón. Arnoldo Gabaldón, como todos saben, fue el creador del Ministerio del Ambiente en Venezuela, el primer ministro del Ambiente en Venezuela, y es una persona con un amplio conocimiento sobre el tema de las políticas públicas y sobre el tema ambiental. Por eso le consulté, es integrante de este grupo Orinoco, por eso quisimos contactarlo para que por favor nos explicara cómo es esto de que el único culpable de la inundación no es el río, cómo es esto de que los impactos no solamente humanos sino también económicos en el mediano plazo ahora es que se van a empezar a sentir, de qué manera el tema de las inundaciones no es que es clavo pasado, sino que sigue siendo un tema que debe ser debatido y abordado por la sociedad venezolana. Doctor Gabaldón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Efectivamente, este año está pasando un fenómeno absolutamente insólito. Desde 1892, el río Orinoco, a lo largo de toda su extensión y de los afluentes, ha tenido la altura mayor en su crecida, y por lo tanto ha inundado, podría decirse de una manera figurada, a media Venezuela.
problema, Chugo, no está solamente en el extremo oriental del país. Las inundaciones se inician desde la propia frontera con la República de Colombia, porque 1/3 de su cuenca está en ese país. Se han producido lluvias de enorme magnitud que han producido un desbordamiento no solamente del río Orinoco, sino del río Apure, del Arauca, del Meta, del Portuguesa, de sus afluentes principales, que tienen al país sumergido en agua, con miles de viviendas dañadas, con miles de personas afectadas directamente y con riesgos sobre su salud, con la ganadería muy afectada y la agricultura también. Lo que llama mucho la atención, y yo diría que es inaceptable, es que esta situación esté ocurriendo en Venezuela de hoy y no se nota ninguna movilización masiva por parte del gobierno nacional y tampoco por parte de redes sociales que deberían estarse movilizando para atender a los damnificados, que se cuentan por miles, y empezar pues a tomar conciencia de las consecuencias que esa inundación va a traer sobre nuestra aporreada agricultura, sobre nuestra infraestructura vial, sobre las líneas de transmisión, sobre las redes cloacales de las ciudades y pueblos que están sumergidos bajo las aguas en la actualidad. Una cosa perversa, calificaría yo, que son los intentos del gobierno para tapar esa información. Se tienen numerosos testimonios de comunicadores sociales a los cuales se les ha impedido tomar fotografías de las zonas inundadas y de las viviendas afectadas. Bueno, esto es una cosa absolutamente insólita. Yo recuerdo el año de 1976, cuando se produjo la tercera mayor inundación que se ha registrado en el río Orinoco, que siendo ministro de Obras Públicas fui invitado por el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, para que recorriésemos todo desde la frontera con Colombia hasta Puerto Ordaz, todo el río Apure y río Orinoco, y apreciásemos las inundaciones y se tomasen decisiones sobre cómo auxiliar a los damnificados en las zonas críticas, de manera que había una presencia institucionalmente, estaba el Estado venezolano haciéndose solidario y ayudando en lo que estaba a su alcance para poder resolver para poder mitigar esa situación. Es un fenómeno natural, pero en la cual el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de actuar diligentemente. Las consecuencias de estas inundaciones sobre la ya maltrecha agricultura van a ser enormes, por cultivos que han sido dañados, por semovientes que han fallecido debido a la inundación, por la destrucción de las vías rurales que no permite sacar los productos. Entonces, en condiciones en que la escasez de alimentos es grave, ¿cómo es posible que esto se trate de soslayar? Obviamente la atención pública está puesta sobre las últimas medidas económicas que se han dictado y la gente tratando de subsistir en estas circunstancias, pues no tiene oídos o mente para atender tragedias de esta magnitud, pero esas tragedias están ocurriendo en este momento y es necesario que el país lo conozca y que tome conciencia y se movilice en la medida de las posibilidades de las redes de protección civil, las redes de solidaridad social para atender a los numerosos damnificados que existen en la actualidad. Arnoldo Gabaldón, el creador del Ministerio del Ambiente en nuestro país, primer ministro del Ambiente de Venezuela y uno de los primeros de la región y del mundo. Doctor Gabaldón, a diferencia de una amenaza sísmica,
estos problemas ambientales como las inundaciones, las crecidas de los ríos, responden de alguna forma a ciclos, y tengo entendido que el Estado venezolano tenía una red de monitoreo de las crecidas de los ríos, de lo que pasaba en las cabeceras, en los afluentes, etcétera, etcétera, y que eso permitía de alguna forma prever y organizar la respuesta del Estado y la sociedad frente a este tipo de situaciones. Quería preguntarle, ¿en efecto esa red existía? Y si así fue, ¿qué pasó con esa red en estos últimos 20 años? Bueno, mire, es una de las señales de retroceso de Venezuela, en lo cual toda su sociedad tiene que sentirse sumamente afligida, porque uno de esos testimonios es que teníamos una red hidrometeorológica para registrar las lluvias y los niveles de los ríos, que permitía predecir con cierta anticipación, sobre todo en los ríos de mayor caudal, las crecidas que podían estarse acumulando para causar posteriormente sus daños. Bueno, esa red fue destruida a lo largo del tiempo. Por cierto que en estos días me informaban que la red sismológica, que también que contaba el país, ha sido vandalizada en la mayor parte de sus estaciones. De manera que por esas razones, en el último terremoto que ocurrió en el oriente del país, hubo disparidades en la calibración de la magnitud del fenómeno. Bueno, teníamos una red que permitía entonces predecir, alertar con bastante tiempo la magnitud de los fenómenos que iban a ocurrir. Se tenía una comisión binacional con la República de Colombia para tratar fundamentalmente los problemas de la cuenca del río Orinoco, de manera que cuando empezaban a llover en las cabeceras del río Orinoco y en los afluentes principales, el Arauca, el Meta, que están en Colombia, pues entonces se recibían las informaciones y se empezaban a tomar previsiones, de manera que como en muchos otros aspectos, en el país ha retrocedido, y es bueno que se tome conciencia de eso, porque este proceso de retroceso que tiene Venezuela ya desde hace varias décadas va a ser un peso que va a incidir fundamentalmente en el momento que venga la reconstrucción del país, porque si las causas que condujeron a ese retroceso no son atendidas, no son solucionadas con políticas públicas apropiadas, el país le va a ser muy difícil retornar a la normalidad y volver a un proceso de crecimiento económico y de desarrollo cultural como sería deseable. Ingeniero, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 19 de septiembre. Es el ingeniero Arnoldo Galdón, creador del Ministerio del Ambiente en Venezuela, primer ministro del Ambiente, y un venezolano preocupado no solamente por enfrentar el morbo de este proceso autoritario, destruir recursos y capacidades del Estado y de la sociedad para enfrentar situaciones como esta. Imagínense ustedes, o sea, en este momento Venezuela no tiene cómo prever y organizarse para atender una inundación. En este momento Venezuela no tiene ni siquiera cómo calibrar adecuadamente la magnitud de un sismo cuando ocurre. Entonces tenemos la cómica que tuvimos la vez pasada, que el Servicio Sismológico colombiano, el Servicio Sismológico norteamericano nos hablaba de una determinada magnitud y acá Fundicis habla de otra. Todo esto nos lo está explicando el cómo y el por qué el ingeniero Arnoldo Galdón. Esto es importante, como él subraya, no solamente para
armarnos de más razones para enfrentar este proyecto de destrucción nacional, sino también pensar en lo complejo, en lo difícil, en lo arduo que va a ser el proceso de reconstrucción de nuestro país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.